Vale, pues hola a todos y gracias por conectarse y por venir. Y hoy vamos a seguir con la parte de evolución, un poquito hablar como sobre la vida microbiana y su evolución, especialmente en las bacterias. Y para eso tenemos hoy a una invitada especial que se llama Marta. La doctora Marta, pues está conectando muy amablemente desde Madrid hoy para platicar con nosotros. Entonces, pues te lo agradecemos mucho, Marta, porque sabemos que ya tendrías que estar durmiendo, pero estás aquí con nosotros. Pues les hablo un poquito de Marta. Entonces, Marta es doctora, ella es doctora en biociencias moleculares por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene una maestría en biología evolutiva por la Universidad Complutense de Madrid. Y luego da muchas clases y su licenciatura es en realidad en biología y estudió biología en la Universidad de Alcalá. Luego ella tiene dos estancias postdoctorales, actualmente es postdoc en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, también ahí en Madrid, España. Y antes fue postdoc en la Universidad de Texas en Austin, en el grupo de Howard Ockman. Marta ahorita en este momento trabaja con la biosfera rara del suelo y en ambientes extremos y ha hecho cosas también como de metagenómica y un poquito de genómica comparativa y principalmente su expertise digamos que es en la ecología microbiana. Y bueno, pues hoy nos va a platicar un poquito de su trabajo. Hace poco les hicimos... ¿sí me escuchas bien, Marta, o no me escuchas? Espera, porque me deberías escuchar. ¿Los demás me escuchan? Sí, sí te escuchas, pero yo creo que A ellos... ver, Sí, a sí ver, se vamos escucha a... bien. ¿Le pueden decir a Marta que en el chat que sí se escucha? Ok, gracias, Marta. Bueno, Marta, no te perdiste de mucho, solo te presenté y dije las cosas solo hablé de ti y quién eres y todas esas cosas y más o menos las estancias postdoctorales que tienes y más o menos lo que estaba platicándoles que trabajas con la biosfera rara y que eres básicamente una ecóloga microbiana y pues te gusta la evolución. Entonces, pues por eso te invitamos para que nos platicaras de la evolución y también creo que les mandamos tus artículos, los artículos más recientes que tienes y pues ya más o menos se los leyeron y ya medio saben qué onda, pero pues nos gustaría que tú nos platicaras pues tu experiencia y todo. Entonces, pues eres libre de compartir tu pantalla y abrir tu micrófono y hacer lo que tú quieras. eh, pues sí. Genial, pues muchísimas gracias, Mirna. Bueno, gracias por invitarme y por organizar esto, que bueno, yo creo que está... Bueno, voy a ver si puedo compartir la pantalla. A ver si soy capaz. A ver, sería... ah, a ver... no. Vamos a ver si consigo... mm, aquí está, no la veía. Vale, a ver, aquí está. Voy a compartir aquí la pantalla. Vale, eh, a ver, bueno, voy a intentar ponerlo en forma de presentación, que si no, no se ve. Vale, ¿veis bien la pantalla? ¿Se ve bien? Sí, creo que sí, pero no sé si estamos viendo Sí, creo que sí estamos viendo lo que tendríamos que ver. Ajá. Fenomenal. Vale, bueno, pues nada, bueno, ya me habéis presentado antes, pero bueno, me presento así brevemente. Bueno, yo me llamo Marta Cobos Simón, nada, bueno, estudié mi carrera, la carrera que elegí fue biología, porque bueno, a mí siempre me han encantado pues los organismos vivos, ¿no? Así es mi pasión. Luego sí que hice un máster en biología evolutiva en la Universidad Complutense de Madrid. Después tuve mi primera experiencia investigadora en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Esto fue pues con biología evolutiva, básicamente, que era lo que, pues, mi especialidad inicial, lo que a mí me gustaba. Y estuve en el laboratorio de Ignacio Doadrio. Allí, bueno, estudié la filogofía de peces de agua dulce. Fue mi primera experiencia investigadora. Y también, bueno, descubrimos una especie críptica que aún está sin publicar, pero bueno, ahí está todavía. Luego hice mi tesis doctoral en el Centro Nacional de Biotecnología
la hice sobre metagenómica de microorganismos marinos. Y también hice una estancia en Bélgica, en el laboratorio de Jeroen Rijs, en Lovaina, en Bélgica. Y allí, bueno, hice un estudio de la estructura y las funciones del océano, concretamente estudié las muestras obtenidas en las expediciones de Tara Oceans y Tara Arctic. Hice, bueno, un análisis estadístico y redes de concurrencia relacionadas con características ambientales. Bueno, esta fue mi tesis doctoral por fin, la terminé pues en 2020, que se titulaba así Ecología de microorganismos marinos, biodiversidad genómica y metagenómica, y estudié eso, pues metagenómica básicamente y la biodiversidad. Y posteriormente me fui a Austin y en la Universidad de Texas y allí sí que pude aunar mi experiencia en bioinformática y en ecología microbiana y en biología evolutiva. Porque bueno, el proyecto que realicé allí fue una reclasificación del dominio bacteriano basado en los principios del concepto biológico de especie, que es de lo que voy a hablar ahora. Y actualmente, como han dicho anteriormente, estoy estudiando la biosfera rara en bacterias de suelo en el CBGP, en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas en Madrid, en España. Bueno, pues eso, voy a hablar un poco de estas dos publicaciones que saqué cuando estuve en Austin. Voy a hablar de esta reclasificación del dominio bacteria basada en los principios del concepto biológico de especie, que bueno, tiene bastante importancia porque es verdad que, como voy a explicar a continuación, hasta ahora, pues bueno, se pensaba que hay, bueno, ahora lo vamos a ver, ¿no? Hay diferentes conceptos de especie, pero no hay un concepto de especie universal que pueda unar a todos los dominios de la vida. Y eso, bueno, da ciertos problemas a la hora de unificar, o sea, bueno, de comparar sobre todo entre diferentes dominios, entre organismos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente los conceptos biológicos o los conceptos de especie hay muchísimos, estos son mencionado unos cuantos. Por ejemplo, estaría el concepto de especie biológica, que es del que voy a hablar hoy, que sería, bueno, se define como un grupo o una población natural de individuos que pueden cruzarse entre sí, pero que están aislados reproductivamente de otros grupos afines. Y es el concepto de especie que se ha usado principalmente en zoología. Por eso también es el que es más afín a nosotros, porque al final somos animales, ¿no? Luego también estaría el concepto de especie evolutiva, que sería pues un linaje, que es bueno, una secuencia pues, de descendientes, de padres a hijos, de poblaciones o organismos que mantienen una identidad de otros linajes, pero que poseen sus propias tendencias históricas y evolutivas. También estaría el concepto de especie morfológica, que es muy importante porque se ha utilizado en bacterias hasta recientemente, y también se utiliza, por ejemplo, es un concepto que se utiliza en paleontología, porque no hay otra manera de estudiar, de saber si un fósil u otro pertenece a una especie u otra más que por la morfología, ¿no? Por la forma que tienen. Dice que cada especie es distinguible de sus afines por su morfología. Y ha sido ampliamente criticado, pero igual es útil y se tiene que utilizar en ciertas ramas, ¿no? De la biología. Igual pasa con la especie filogenética y con la especie biológica, ¿no? Cada uno define la especie de una manera distinta, pero no hay una coherencia. O sea, al final es cierto que bueno, tenemos que asumir que la clasificación al final de los organismos vivos es una herramienta que utilizamos, una herramienta que no es verdadera, no refleja la realidad, sino que simplemente es una herramienta que utilizamos para facilitar el estudio de los organismos vivos. Sin embargo, es verdad que el concepto de especie, la especie, es el taxón, el ecotaxón, que sí que es real, sí que existe en la realidad y podría ser verdadero. Por eso es cierto que es importante que el concepto de especie que utilizamos refleje la realidad que hay detrás. Y muchos de ellos no lo hacen, o no lo hacen del todo, reflejan una parte de la realidad, pero no toda, ¿no? Y además, sobre todo, no hay ese concepto universal de especie que sería lo ideal para poder comparar, ¿no? Entre diferentes organismos vivos. Entonces, por ejemplo, pues tenemos ese tipo de situaciones en las que, pues si estudiáramos perros, por ejemplo, en el registro fósil, veríamos que un chihuahua y un mastín, pues seguramente no serían clasificados dentro de la misma morfoespecie, ¿no? De la misma especie morfológica, porque su morfología es muy diferente, a pesar de que en la realidad sí que podemos ver que, aunque físicamente no se pueden reproducir un chihuahua y un mastín, sí que hay flujo génico entre ellos, porque bueno, pues a lo mejor un mastín sí que se puede reproducir con un pastor alemán, el pastor alemán con un podenco y el podenco con un pequinés y el pequinés con el chihuahua, y al final sí que hay flujo génico entre los dos, ¿no? Y luego también, incluso dentro de la zoología, podemos ver situaciones en las que el concepto biológico de especie pues está un poco ahí, que no se sabe muy bien cómo funciona, porque sí que, por ejemplo, en los peces de agua dulce hay casos de hibridación, y que los híbridos son especies nuevas, que no se reproducen, no pueden reproducirse sexualmente entre ellos. En teoría se tienen que reproducir solamente por partenogénesis y ya está, porque son estériles. Entonces, bueno, ahí sí que ha habido ciertos problemas en cuanto a cómo clasificar las especies en biología.
Entonces, bueno, vamos a empezar con el concepto biológico de especie, que es lo que nos interesa aquí, porque, bueno, vamos a intentar en estas publicaciones que hice en Austin, sí que intentamos aplicar este concepto biológico de especie a todos los dominios de la vida, incluido el dominio bacteriano. Entonces, como he dicho antes, el concepto biológico de especie define las especies como grupos aislados reproductivamente. Sin embargo, en el caso de las bacterias que tienen reproducción asexual, hasta ahora se ha pensado que el concepto biológico de especie no podía ser aplicado a las bacterias. Y por lo tanto, no hay un único concepto de especie que pueda alcanzar a todos los dominios de la vida. Entonces, bueno, ¿qué se ha hecho con las especies bacterianas? Tradicionalmente las especies bacterianas han seguido una aproximación polifásica, es decir, que han utilizado diferentes fases para clasificarlas, principalmente por sus rasgos fenotípicos y también por el grado de similitud de secuencia más recientemente. Sin embargo, es verdad que la mayoría de las bacterias sí que presentan algún nivel de intercambio genético y ahora vamos a ver cuáles son y cómo lo realizan. Y por eso es verdad que sí que en teoría podría ser aplicado el concepto biológico de especie a estos organismos. Entonces, ¿cuáles son las principales dificultades en la clasificación de las especies bacterianas? En el caso, por ejemplo, de dos organismos modelo, de Escherichia coli y de Salmonella entérica, que fueron los que yo estudié cuando estuve en Austin, estos dos son importantes organismos modelo que han sido usados para elucidar numerosos aspectos pues, de la genética o de la evolución o de la biología molecular. Sin embargo, hay una falta de consenso entre las características utilizadas para clasificar los individuos de estas especies, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Escherichia coli hay un problema que es que la variación genética de Escherichia coli, dentro de ella se encuentra la variación genética del género Shigella y están clasificados como diferentes, no ya diferentes especies, sino como diferentes géneros directamente, ¿no? Sin embargo, este género Shigella ha mantenido su estatus como género separado principalmente por temas de clínica, ¿no? Porque es verdad que al final las enfermedades que produce la Shigella son bastante diferentes a las que producen muchas Escherichia coli y no todas, algunas sí que son más parecidas, ¿no? O sea que hay un rango ahí de variación que sí que lo engloba, pero bueno, que al final sí que lo acaban manteniendo diferente simplemente por eso, por cuestiones prácticas, ¿no? Y en el caso de Salmonella, lo que observamos es que hay individuos con un fenotipo muy similar, sin embargo, genéticamente son muy diferentes. Entonces, ya no podemos establecer estas fronteras entre especies basadas en caracteres metabólicos y bioquímicos, que, bueno, eran los caracteres fenotípicos de los que hablaba antes, porque, bueno, en este caso no aplicarían, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cuál fue mi objetivo en este caso, en esta investigación? Pues sería encontrar un criterio universal para clasificar a todos los organismos de todos los dominios de la vida y reclasificar además las especies de Escherichia coli y de Salmonella entérica. En cuanto a los objetivos más particulares, ¿no? Sería definir Escherichia coli y Salmonella entérica usando evidencia de recombinación entre cepas, que sería, ahora voy a explicar lo que es la recombinación y qué recombinación se empleó en este caso para clasificarlas, que sería pues este intercambio génico que sí que permitiría en teoría aplicar el concepto biológico de especie a estas bacterias, Escherichia coli y Salmonella entérica. Y además también el otro objetivo era comparar estos límites de las especies biológicas definidos por este intercambio génico, por esta recombinación, que ya veremos lo que es, con sistemas basados en otras métricas comúnmente aplicadas, ¿no? Lo que habíamos dicho antes de esa similitud en secuencia, por ejemplo, que es uno de los criterios más aplicados actualmente para clasificar especies bacterianas, para diferenciar especies bacterianas. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Básicamente lo que hicimos fue nos descargamos los genomas completos de la base de datos en CBI, es una base de datos donde pues, existen un montón de genomas pues, de diferentes especies, de diferentes dominios, no solamente de bacterias, sino de otros grupos también de organismos, ¿no? Y nos bajamos estos genomas completos porque, bueno, hay genomas que están completamente secuenciados y otros que no lo están. En este caso nos interesaba que estuvieran completos. Y nos bajamos, pues fue de Escherichia coli de Shigella y también del género Salmonella. Y luego aplicamos pues, diferentes metodologías para clasificar, para diferenciar las especies. Utilizamos unas que estaban basadas en esta similitud genética, en esta similitud en las secuencias, que sería pues el FASTA-INI, pues compara la identidad nucleotídica media, es decir, que pues compara dos diferentes secuencias y ve pues cuántos nucleótidos comparten entre ellas, básicamente es de manera muy simplificada, ¿no? Y también lo comparamos con la base de datos GTDB, que bueno, básicamente se basa en el ANI, en esta identidad nucleotídica media, pero hace una normalización posterior. Entonces, bueno, digamos que es un ANI un poco más curado, ¿no? Luego también asignamos grados filogenéticos, es decir, simplemente creamos árboles
filogenéticos, o sea, en este caso sería como el concepto de especie de filogenética que hemos visto antes, también para clasificar las diferentes especies de tanto Escherichia coli como Shigella y Salmonella. Y luego aplicamos dos programas que sí que se basan en esta recombinación que en teoría estarían clasificando en base a este concepto biológico de especie. Por un lado, utilizamos Conspecific, que se basa en homoplasias en genes del core del genoma. El core sería los genes que están compartidos entre los individuos de la misma especie, porque hay genes que no están compartidos, hay diferencias individuales también, pero esos genes que están compartidos en todos, que son comunes a todos los individuos de una misma especie, sería el core, ¿no? Y también utilizamos PopCollent, que es otro programa, que en este caso utiliza redes para medir el flujo génico reciente. Pero bueno, al final está igual viendo si ha habido intercambio genético entre individuos de diferentes bacterias, pero en este caso no se basa solamente en el core genome, es decir, en la parte del genoma que es compartida por todos los individuos, sino que utiliza el genoma completo. Y esto va a ser un problema, por eso nos decantamos más por los resultados de Conspecific y ahora voy a explicar un poco más en detalle por qué, ¿no? Antes de nada, sí que me gustaría diferenciar qué son las homoplasias, que lo he nombrado antes para la aplicación de Conspecific. Entonces, bueno, voy a diferenciar entre qué es herencia vertical y homoplasias, que es con lo que voy a diferenciar, ¿no? Por un lado, la herencia vertical, ¿qué sería? Pues la herencia vertical sería pues, los típicos caracteres que se dan de padres a hijos, ¿no? En este caso, pues tenemos a la madre pelirroja, el padre pelirrojo y el hijo también nace pelirrojo. Sería un carácter que el carácter pelirrojo ha sido adquirido por esta herencia vertical. ¿Qué serían las homoplasias? Existirían dos tipos de homoplasias. Las homoplasias son básicamente caracteres que son iguales, que tienen dos individuos que son iguales, pero que no son adquiridos por herencia vertical. Por ejemplo, en el caso del murciélago y de la abeja, sí que tienen el carácter de tener alas y que no han sido heredados por herencia vertical, porque simplemente tiene el mismo carácter porque ha habido una presión selectiva, es lo que llamamos convergencia adaptativa. Es decir, una homoplasia es algo que no es herencia vertical, sería una convergencia adaptativa. Esto no es lo que nos interesa para PopCollent y Conspecific para clasificar bacterias, pero bueno, ahora veremos cómo nos libramos de ello. Y por otro lado estaría otras homoplasias que sería por flujo génico, ¿no? Este es el caso de la recombinación que ocurre en bacterias, o la transferencia génica horizontal, que sería, por ejemplo, pues una bacteria tiene un plásmido, es decir, un trozo de ADN que está generalmente circularizado y que contiene genes, por ejemplo, de resistencia a antibióticos y lo duplica y se lo pasa a otra bacteria y otra bacteria puede adquirir ese carácter de otra bacteria distinta, pero que tampoco ha sido por herencia vertical. En este caso, esto sería una homoplasia adquirida por flujo génico, que es lo que más nos interesa para PopCollent y Conspecific. ¿Cómo nos eliminamos estas convergencias adaptativas? Bueno, durante el desarrollo de Conspecific del programa, sí que se vio que dentro de las homoplasias, el porcentaje de homoplasias que eran debidas a convergencia adaptativa era despreciable, era muy poquito. Así que casi todas podemos asumir que la mayoría de las homoplasias que son obtenidas por Conspecific pues son debidas al flujo génico y no a una convergencia adaptativa. Pero claro, luego dentro de estas homoplasias podemos distinguir entre la recombinación homóloga, que es la que nos interesa para clasificar, o la transferencia génica horizontal, que sería una recombinación no homóloga. ¿Qué diferencia entre una y otra? Pues en el caso de la recombinación homóloga, sería que dos bacterias contienen el mismo gen, pero se lo intercambian. Son dos variantes del mismo gen que se intercambian. Entonces, tanto el receptor como el que dona reciben ambos y donan a la vez un gen, ¿no? Mientras que entonces en este caso, ¿qué ocurre? Que no es lo que explica aquí, no aumenta el pangenoma de la especie, es decir, que no estamos aumentando el número de genes que había, sino que simplemente estaba el mismo gen, pero dos variantes del mismo gen que se intercambian entre dos individuos. ¿Por qué se los pueden intercambiar? Porque son tan similares entre ellos que al hacer el intercambio, pues los factores que tienen de regulación, de expresión génica, funcionan perfectamente. Mientras que en el caso de la recombinación no homóloga, lo que ocurre es que adquiere un gen que no existía antes. Es el ejemplo que he puesto antes por ejemplo, un plásmido que se adquiere una resistencia a antibióticos que antes la bacteria no tenía. En este caso, sí que aumenta el tamaño del pangenoma, es decir, el número de genes que al final están dentro de la especie. En este caso, pues podría haber adquirido un gen de resistencia a antibióticos. Y en este caso no nos interesa, no es un buen método para determinar especies bacterianas, para inferir especies. Y por eso mismo nos decantamos más por Conspecific que por PopCollent, porque PopCollent
sí que tenía en cuenta el genoma completo, no solamente este core genome, que son los genes que comparten todas las bacterias, sino que al tener en cuenta el genoma completo podría también estar detectando esta recombinación no homóloga y considerar a dos individuos pertenecen a la misma especie cuando en realidad no lo pertenecen, ¿no? Porque esta recombinación no homóloga sí que no hace falta que los organismos sean muy similares para poder llevarse a cabo. Puede ocurrir incluso en diferentes géneros, diferentes clases, ¿no? Diferentes familias incluso, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los resultados que obtuvimos con Salmonella cuando aplicamos todas estas metodologías? Bueno, si tenéis más interés podéis leer este artículo, que seguramente ya lo habéis leído, como ha dicho Mirna antes. Pues lo primero que vimos fue que sí que vimos que al calcular la media de la identidad nucleotídica, ANI que habíamos dicho antes, se ve que los números que están en negro sería entre las subespecies, mientras que lo que está en rojo sería dentro de las subespecies de Salmonella. Estudiamos Salmonella, la especie Salmonella entérica, y también estudiamos la especie Salmonella bongorai y las subespecies de Salmonella entérica entre ellas. Y vimos que pues la diferencia que hay de identidad nucleotídica entre las subespecies pues era bastante baja en realidad. O sea, son subespecies, pero no son muy similares genéticamente, a pesar de que estaban clasificadas como la misma especie. Entonces, bueno, pues sí que se ve ahí como no parece que el ANA esté reflejando que pertenezcan a la misma especie, ¿no? Y luego lo mismo vimos aquí, ¿no? Fuimos comparando el porcentaje, el promedio de de la identidad nucleotídica entre miembros de la misma especie, entre subespecies de la misma especie y entre la especie bongorai, y vimos lo mismo al final, ¿no? Sin embargo, cuando calculamos la recombinación con Specific, sí que vimos que, bueno, ¿qué significa estas gráficas? Estas gráficas son las gráficas que crea con Specific. Lo que crea es primero una línea, es como una especie de línea básica de variabilidad de recombinación. Y cuando va muestreando de manera aleatoria, va introduciendo diferentes secuencias, diferentes genomas, y cuando vemos que a medida que va introduciendo diferentes genomas, va aumentando esta división entre homoplasias y mutaciones, que es lo que calcula con Specific. Entonces, bueno, a medida que vamos aumentando, vamos introduciendo más genomas, va aumentando ese cociente entre las homoplasias y las mutaciones. Salvo si introducimos un individuo que pertenece a una especie distinta. En ese caso, caería. ¿Por qué? Porque como no están recombinando, hay menos homoplasias que mutaciones, y las mutaciones tendrían más peso en el cociente. Por eso el cociente, al tener el denominador más alto, cae. Y aparecería una de dos, o cae y baja el cociente, o aparece una segunda curva, que sería de la segunda especie con un cociente de homoplasias versus mutaciones mucho más bajo. Que sería en este caso. Entonces, bueno, lo que podemos decir es que, bueno, esto es importante también porque según cómo funciona con Specific, no podemos meter de base, en la base no podemos tenemos que meter individuos que ya conocemos que pertenecen a la misma especie para que calcule esta base, este cociente entre homoplasias y mutaciones básico, y luego introducir un individuo solo de prueba para ver si pertenecen a la misma especie y que nos salga esta segunda curva. Porque si no hacemos esto, bueno, pues puede que el cociente de homoplasias y mutaciones de base sea demasiado heterogéneo, demasiado amplio, entonces no detectaría correctamente una especie novedosa. Para que esto funcione bien, entonces tenemos que utilizar subespecies que contengan muchos individuos. Al menos tiene que haber 15 individuos, y esto no se cumple en todos los casos. Por ejemplo, en el caso de Salmonella entérica, subespecie entérica, sí que había suficientes, así que la podemos utilizar como este linaje de referencia, como este linaje de base, pero pues muchas de las otras subespecies no pasa con esto, ¿no? Entonces, bueno, utilizamos entérica y utilizamos otra subespecie más como base. Y lo que vimos fue que no había recombinación entre ellas. Y lo mismo ocurría con la otra subespecie, con D. arizonae, ¿no? Que no hay recombinación, a pesar de que habíamos visto que el ANA era alto. Bueno, he dicho antes que era bajo o que era alto, se me ha olvidado, pero a lo mejor lo dije al revés. O sea, el ANA era alto, es decir, que parecía que sí que esperaríamos que recombinaran, porque son subespecies, que es como se ha hecho la clasificación hasta ahora, pero en este caso, cuando calculamos la recombinación, vemos que no recombinan.
Así que, bueno, podemos ver que el ANI no está reflejando este concepto biológico de especie, es decir, si hay flujo génico, si hay intercambio de genes entre las bacterias, que es como definimos este concepto biológico de especie a nivel bacteriano. Y aquí, bueno, podemos verlo perfectamente en este mapa de calor, ¿no? Vemos que, bueno, hicimos también un estudio filogenético y vemos que cada una de las subespecies pertenecen a un clado filogenético distinto, están perfectamente separadas, están en diferentes colores, ¿no? Se ve aquí, pues esto es la subespecie entérica, índica, y en cambio en el mapa de calor vemos que, bueno, que las similitudes son bastante altas, ¿no? Entre ellas. No se llegan a diferenciar, o sea, es bastante bajito las diferencias entre ellas. Lo mismo hicimos con Escherichia coli y Shigella. Igual está publicado, seguro que lo habéis leído ya. Y bueno, lo que obtuvimos fue que, basado en recombinación con Conspecific, vimos que pues sí que había bastante, bueno, pues bueno, todas las Shigellas, los genomas de Shigella fueron clasificados, fueron incluidos en como la misma especie que muchas de las Escherichia coli, que estaban clasificadas según la base de datos en CBI. A esta nueva especie la llamamos E. coli bio porque, bueno, para indicar que es una especie biológica, y lo que sugerimos es que que mantengan el nombre antiguo para que no haya esos problemas, no ocurran estos problemas por ejemplo, en la clínica, ¿no? Que se pueda diferenciar que esto es una Shigella, por ejemplo, una antigua Shigella, pero que seamos conscientes de que, a pesar de que lo nombramos como Shigella, sigue siendo una misma especie biológica. Y luego sí que hubo algunas que algunos genomas de Escherichia, del género Escherichia, pero que no eran Escherichia coli, no estaban clasificados como Escherichia coli por NCBI, que no pertenecen a este E. coli bio, pero también hay algunos genomas que sí que estaban clasificados como E. coli, que tampoco pertenecen a E. coli bio, vamos, que no recombinan. Entonces, bueno, y también pudimos observar que la mayoría de los genomas que sí que pertenecen a E. coli bio tienen un ANI que es mayor o igual a 95%, o sea que en este caso sí que coincide bastante. Y luego, bueno, al comparar, si comparamos los resultados con otros métodos, realizamos un árbol filogenético de estos 76 genomas del género Escherichia. Y lo que observamos fue que, bueno, pues que sí que había bastante consenso entre los genomas que sí que estaban clasificados como E. coli bio, que son todos estos, todos tenían un ANI mayor que de 95 o la inmensa mayoría. Según el GTDB, la otra base de datos que también está basada en ANI, pero que está un poquito más, está normalizada, está un poco más curada, también había bastante consenso. Y en cambio, PopQGNT, que es el otro programa que también utiliza la recombinación para clasificar especies bacterianas, sí que los diferenció en distintas especies. Es decir, que parece ser que, al menos en Escherichia coli, sí que PopQGen distingue más especies de las que debería haber. Y bueno, sí que nos fiamos más de los resultados de Conspecific por lo que expliqué antes, ¿no? Porque Conspecific sí que se basa en el core genome, en los genes que sí que, es decir, en la recombinación homóloga, en los genes que sí que son comunes a todos los individuos, mientras que en el caso de PopQGNT utiliza el genoma completo. Y eso no sería del todo correcto. Podríamos introducir sesgos, que es lo que se ven aquí, ¿no? Diferenciar más especies de las que en realidad hay, o al revés, o diferenciar menos especies de las que en realidad hay según la situación, ¿no? Que se nos han dado las dos situaciones. En cambio, en aquellos genomas que no fueron clasificados como E. coli bio, lo mismo. Muchos de ellos tampoco tenían un ANI bastante bajo. Y lo mismo, PopQGNT parece que sí que tuvo, o sea, los distinguió como diferentes especies entre ellos. Pasó lo mismo que antes, ¿no? Aunque sí que hay algunas excepciones. Por ejemplo, hay algunos que no pertenecen a E. coli bio, que tienen un ANI bastante alto, un porcentaje de ANI bastante alto. O sea, no es bastante similar, pero no es exacto. Hay algunas excepciones, como vimos antes. Entonces, las conclusiones que podemos sacar de este estudio son que estas 10 subespecies de Salmonella entérica que hemos estudiado pertenecen a diferentes especies biológicas a pesar de su alto nivel de identidad nucleotídica que vimos antes. También Escherichia coli y Shigella han sido asignadas a una especie biológica única llamada E. coli bio, a pesar de que, bueno, sí que tradicionalmente han sido clasificadas como géneros distintos. Y, por lo tanto, el concepto biológico de especie, que es este que hemos dicho que define las especies como grupos aislados reproductivamente, es universal y también es aplicable a la mayoría de las bacterias. Pero, me gustaría agradecer a mis compañeros de allí de OST, muchísimo, bueno, aquí estamos, que me ayudó con las figuras, y a todos los miembros del laboratorio de Hugo Aronman y Nancy Moran, que bueno, me ayudaron en toda esta investigación que hice allí y me hicieron sentir también como en casa, ¿no? Que también es importante.
Y bueno, si que tenéis alguna duda más, pues me podéis contactar. Aquí he dejado mi correo electrónico. Actualmente, como dije antes, estoy en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas en Madrid, en España. Y bueno, no sé si nos sobra tiempo. Yo creo que si nos sobra tiempo, o si tenéis alguna duda sobre los métodos, sí que he preparado como una segunda parte de la presentación donde sí que explico más en detalle cómo funciona cada uno de los programas, cómo funciona con Specific, cómo funciona PopQGT, el STINI también, el GTDB, cómo es la normalización. Pero bueno, no sé si de tiempo cómo vamos, si vamos bien o mal. Yo creo que bien, ¿no? O si tienen dudas. Yo creo que bueno, mejor dejo un poco de tiempo para dudas y preguntas que me quieran hacer y luego ya si sobra tiempo explico más en detalle, si estáis interesados, explico más en detalle las metodologías de cada uno de los métodos que apliqué. Así que bueno, pues nada, muchísimas gracias por haberme invitado y por la charla y nada, pues estoy lista para responder a vuestras preguntas si queréis. Gracias, Marta. Estuvo muy bien. Oye, Marta, pues yo creo que sí podemos hacer como una especie de sesión de preguntas. Yo te quería preguntar, porque esto del concepto de especie es una cosa, como digo yo, añeja, porque es como que una pregunta que ya sea, es recurrente. ¿Tú crees que ya con esto, ya por fin como que la tengamos resuelta? O sea, por ejemplo, con estos análisis que tú propones o lo que tú hiciste, ¿con eso tú crees que ya lo resolvimos? O sea, que ya, o sea, podemos decir que si corremos esos análisis vamos a poder definir perfectamente ya nuestras especies y que sí hay especies bacterianas y eso, a ver, bueno, no sé, ¿tú qué dices? Sí, o sea, bueno, al menos en estas dos especies, o sea, en estos dos géneros, en el género Escherichia y en el género Salmonella, sí que se ha visto que se puede aplicar porque salen resultados que son coherentes, ¿no? En otros, no, o sea, sí que me quedé, por ejemplo, empecé a hacer el mismo análisis con bacteroides, pero bueno, no lo llegué a terminar, o sea que bueno, supongo que lo estarán terminando allí por mí, pero claro, ahí no se sabía, ¿no? No se llegó a saber del todo si se puede aplicar o no. Desde luego que tiene pinta de que sí, al menos en las bacterias, pero bueno, igualmente el concepto de especie va a seguir siendo, digamos, un problema que sea universal del todo. Seguimos teniendo el problema, por ejemplo, el ejemplo que puse antes de la paleontología, ¿no? Que por mucho que, o sea, con los fósiles no se puede aplicar esto. Y igual es importante saber los organismos pasados que vivieron y no se puede, ahí sí que no se puede, no se podría comparar, no podría ser comparable, ¿no? Entonces, yo creo que llega a ser universal del todo. Luego también eso hay excepciones como en todo, ¿no? Pues estos peces híbridos. Pero bueno, es cierto que el concepto biológico de especie lo bueno que tiene es que sí que tiene ese significado biológico por detrás, que es lo que hace que sea más, pues bueno, que sí que tenga más sentido, digamos, aplicarlo, que sea como más, esté más próximo a la realidad que otros conceptos de especie, como el concepto morfológico de especie. Pero sinceramente no creo que hayamos solucionado eso. Así que al menos en el dominio bacteria o en parte del dominio bacteria sí que se puede aplicar. Nos quedan todavía investigar otros dominios que no hemos visto, por ejemplo, arqueas o yo que sé, o otros organismos distintos, pero luego igual en la parte de la paleontología, por ejemplo, no se resolvería y a lo mejor incluso en algunos animales, en algunas plantas tampoco, es que igual sigue siendo complicado. Pero bueno, yo creo que con esto nos estamos dirigiendo ya a un concepto más universal de especie y a intentar resolver el problema que había hasta ahora. Porque sí es importante al final, si queremos comparar y estudiar distintos organismos, no podemos, en este caso no podemos comparar el mismo nivel taxonómico unos con otros y eso nos limita bastante a la hora de sacar conclusiones. Yo creo que sí que sería interesante poder llegar a esa utopía, que todavía yo creo que nos queda un poquito para llegar a ella. Por ahí creo que Miguel tiene pregunta. Si quieres abrir el micrófono, Miguel. Sí, hola Marta, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, ¿qué tal, Ah, ok, Miguel? ok. Perdón. Gracias por la plática. Yo llegué creo que pasado unos 10 minutos, entonces no sé si lo hablaste en particular, pero quisiera preguntarte si, por ejemplo, con Specific sería em, vulnerable a lo que serían otros métodos de recombinación, tal vez no canónicos relativos a la genómica bacteriana, sino que, por ejemplo, algunos mecanismos propuestos por los fagos, tal vez. Ya ves que de pronto ellos pues juegan con la genómica de los microbios y también parten genes, recombinan secuencias y entonces pues puede ser que esté fuera de los cálculos. Entonces, con Specific, por ejemplo, podría ser vulnerable a ese tipo de eventos biológicos o qué otras, pues digamos, Ujú. otras estrategias no estaría considerando con Specific para, pues obviamente, en pro de poder calcular y tener una buena aproximación de lo que es la recombinación, que es una cosa muy compleja, pues
tener de menos un parámetro que nos aproxime, ¿no? Porque sabemos que la cosa es muy compleja. Claro. Sí, sí, o sea, es una buena pregunta porque, bueno, es verdad que o sea, con Specific está, el objetivo de con Specific es medir la recombinación, pero es únicamente la recombinación que la homóloga, ¿no? La que nos interesa para poder clasificar especies bacterianas. Entonces, bueno, en ese sentido sí que es bastante sólido porque, bueno, no sé si lo he llegado, yo creo que sí lo he llegado a nombrar antes, ¿no? Que solamente se basa en aquellos genes que son comunes a todos los miembros de la misma especie, digamos, ¿no? Al este core genome. Solamente mide esa recombinación homóloga. Entonces, bueno, si por ejemplo viene, pues eso, yo que sé, un fago y introduce parte de su genoma o introduce genoma de otra bacteria distinta que a lo mejor no tiene nada que ver y es otra especie diferente, sí que sería robusto porque eso no lo tendría en cuenta, porque no calcula, solamente se basa en el core genome, no calcula recombinación que no sea homóloga. Eso no pasaría, por ejemplo, con el otro programa que es este PopCoyant, que sí que como tiene en cuenta el genoma completo, sí que podría tener en cuenta ese tipo pues sería un, ¿cómo se dice? Un artefacto, ¿no? O sea, sí que tendría en cuenta este tipo de recomendación no homóloga y podría dar esos falsos separaciones o uniones de bacterias como si fueran de la misma especie cuando en realidad no lo son. Así que sí, bueno, en ese sentido yo creo que con Specific sí que está bien diseñado. El único problema que sí que podría tener con Specific en este caso sería esta limitación que tiene del número de genomas que se tienen que utilizar y además de que se basa en, primero calcula como un cociente entre homoplasias y mutaciones, pero claro, tú tienes que meter, para que tenga esa base de cociente entre homoplasias y mutaciones, tienes que meter individuos que tú ya consideras que son de la misma especie. Primero se hace pues, con un grupo de individuos, ¿son la misma especie? Sí, entonces ya una vez que tenemos esa base que ya consideramos que es la misma especie, introducimos solamente uno. Es como más, parece como que estás forzando un poco, ¿no? A que, bueno, que esto es diferente o esto es igual, ¿no? O sea que, pero bueno, igual están sacando una nueva versión de Coin Specific que no es tan ¿cómo se dice? Sí, que no está tan influida por este tipo por la manipulación que haces tú, ¿no? Por como el número o sea, el tipo de bacterias que has metido inicialmente y a ver si la distingue o no. Porque claro, el problema de si metes bacterias inicialmente que son muy heterogéneas, ya no distinguiría bien si la otra que metes es de la misma especie o no, porque calcularía ese cociente de base, pues eso, demasiado variable y no se podría distinguir. En el caso de Pop Coyentis sí que pasaría un poco lo que dices, ¿no? A lo mejor sí que y podría introducir sesgo pues eso, calcular una recombinación, pero que no sea homóloga y que por lo tanto no sea válida para considerar dos individuos de la misma especie. Pero vamos, sí, o sea, ninguno de estos dos programas está basado en calcular la recombinación de bacterias, sino el objetivo de ellos es diferenciar especies bacterianas basadas en la recombinación, pero no detectar recombinación. Para eso se tendría que utilizar otro tipo de cosas. No sé si he respondido a tu pregunta o si te Sí, queda sí, alguna sí. duda. Y Sí. bueno, de hecho, a partir de esta respuesta, tal vez ahora quisiera hacerte otra que tal vez va más al aire por mi ignorancia. Este, no sé si sepas, entonces, habría tal vez algo de, pues, que podamos recuperar a partir de biología estructural, a partir de lo que sería la información de las estructuras de las cepas, si digamos, a partir de un cúmulo de proteínas homólogas o de los marcadores específicos a alguna especie, se pueda distinguir tan solo por, pues, digamos, información estructural de las proteínas que un bicho correspondería a una cepa en particular, pensando en que tal vez, por ejemplo, podría desarrollarse algún tipo de pipeline que pueda utilizar, pues ahora sí que tipo modelos como ESBMFold, AlphaFold para poder predecir la estructura y a partir de ella como que determinar tal vez pues recombinación, pero a partir de información estructural. Bueno, o sea, claro, bueno, es que claro, en el caso de la información estructural sería más si, claro, si esa proteína tiene la misma función o no, si se pliega igual o se pliega distinta, si no sé yo si aportaría mucho más o, o no, sinceramente. Sí que es cierto que, por ejemplo, para otro tipo o sea, en este caso sí que hemos utilizado pues, los genomas completos y hemos comparado la recombinación para clasificar especies, pero bueno, en otro tipo de casos, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo con la biosfera rara ahora en el CBGP, sí que se tienen que utilizar otro tipo de métodos pues para detectar nuevas especies o que no se han detectado hasta ahora y a lo mejor sí que se pueden basar un poco más en eso, ¿no? Pues secuencias que son muy diferentes,
dominios que sabemos pues, que no se corresponden o que son muy diferentes al resto y ya podemos clasificarlos como, mira, esto no se parece absolutamente a nada. Pero bueno, en el caso este concreto para que esté basado en el concepto biológico de especie, yo creo que no, porque al final, o sea, al final si queremos clasificar las especies basadas en esto, en la recombinación homóloga, pues en el concepto biológico de especie lo que nos interesa es que haya flujo génico y al final, bueno, cómo se pliega o no o sea, que sea una proteína u otra, la estructura de la proteína. En esta pregunta concreta que nos hacemos, pues a lo mejor no, tampoco aportaría mucho más. Pero sí, para detectar otras cosas o a lo mejor especies que no se conocen o fuera de lo conocido, pues a lo mejor sí, sería interesante. Ok, ok. Vale, muchas gracias, Marta. Nada, gracias a ti. Vas, Julián. Gracias. Hola Marta, pues muy interesante el trabajo y tengo dos preguntas. La primera es por, por qué, si hay una explicación de por qué se está dando esta especiación y si eso podría estar relacionado con el origen de los genomas, si vienen no sé, si cada una de estas especies, no sé, fueron obtenidas de cierto tipo de poblaciones humanas o de otras poblaciones humanas. Y pues bueno, es una buena pregunta esa. Claro, en el caso, por ejemplo, de Salmonella, que es cierto que parece que sí que se parecen mucho, pero en realidad no están recombinando, sí que podría ser una explicación. Sí que, bueno, pues es que claro, Salmonella, las subespecies están, pues hay algunas que son más, pues se encuentran más en humanos o en algunas poblaciones humanas, sí que puede haber algún tipo de aislamiento que, pues eso, que está impidiendo que recombinen, porque en teoría con una similitud genética tan alta tendrían que estar recombinando, ¿no? Cuando en realidad no. Entonces, sí, a lo mejor lo que estamos viendo es como un proceso de especiación simplemente por un aislamiento, pues lo que dices, ¿no? Pues a lo mejor están en poblaciones distintas que no pueden encontrarse entre ellos. Sí, podría ser una explicación perfectamente, sí, de un proceso de especiación por o de esa ausencia de recombinación, digamos, que no sería esperable simplemente por la similitud. En el caso de Escherichia coli, que es al revés, pues ahí no, ahí directamente dices, mira, es que claro, se parecen tan poco entre ellos, ¿no? Tienen una distancia genética tan, ¿no? La similitud es tan baja que, bueno, pues normal que no recombinen, ¿no? Incluso aunque estén próximos entre ellos. Pero bueno, en el caso de Salmonella, sí que podría ser por algún aislamiento o a lo mejor pues simplemente que justo esa diferenciación genética, aunque sea muy pequeña, ya es suficiente como para que la recombinación no homóloga en este caso no sea exitosa, por el motivo que sea, por donde esté la variación, ¿no? De la mutación. Entonces sí podría, pero sí podría ser una explicación, yo creo que sí. Mm. Sí. Y mi segunda pregunta va un poco de la mano, si han pensado o sea, hacer el seguimiento en una persona y ver si encuentran dos especies dentro de la misma persona o si encuentran algún fenómeno de especiación, no sé, a lo largo de un año. Dentro de o sea, un fenómeno de especiación dentro de la misma persona. Pues eso sería interesante, ¿no? Pues sería, pues eso, sería interesante ver si, claro, si es, bueno, pues cuál es, digamos, ¿cómo se dice? Eh, Ay, se me olvidó la palabra. O sea, ¿qué es lo que está propiciando en este caso la especiación, ¿no? Si es más, porque es que si está dentro de una misma persona no habría aislamiento ahí, no sería por el aislamiento, a pesar de que son muy parecidas, ¿no? Y que no recombinen. Sí, no lo hemos pensado, la verdad, pero bueno, sí que sería interesante ver. Claro, luego es que también dentro de la misma persona es que ahora mismo, como se desconoce tanto, además, las comunidades microbianas, a pesar de que el intestino humano, la microbiota humana es la más estudiada, yo creo que porque los microorganismos marinos, nada, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. A pesar de que sea la más estudiada, igual hay un desconocimiento bastante grande de cuál es la mecánica, cuál es la mecánica dentro de las comunidades microbianas del intestino humano. O sea, se desconoce muchísimo, no se sabe. Entonces, lo mismo es que además los estudios que se hacen de microbiota. Aparte de que también, claro, porque no solamente hay que tener en cuenta los factores entre bacterias, porque no solamente hay bacterias en el intestino, es que, claro, también está el plano de los fagos que están viviendo ahí, los virus, los hongos, y no sé, las arqueas también, que son las grandes olvidadas también, y hay unas interacciones enormes, entonces, pues puede ser que estén aislados o que por infinidad de motivos, ¿no? Pues porque a lo mejor, yo qué sé,
no se relacionan porque están, por el motivo que sea, porque hay otro bicho ahí que está interactuando, pero sí, sí, no se desconoce totalmente. Entonces, claro, este tipo de experimentos, aparte de que son complicados, como hay un desconocimiento enorme de cómo funciona, pues sí sería bastante complejo sacar conclusiones igualmente. Pero bueno, sí, sería interesante igual ver si el aislamiento ocurre dentro de una misma persona o cómo evoluciona, ¿no? La evolución de las comunidades de la comunidad microbiana dentro de una misma persona en el tiempo y a ver si se produce algún tipo de especiación o por qué se produce especiación. Pues a lo mejor por qué factor es lo que propicia que cambie y que se aíslen y sí, sería interesante, la verdad. Pero sí, no, no. O sea, en nuestro caso, como además no hacemos nada de experimental, simplemente es descargarnos de base de datos y estudiar lo que ya se tiene, pues claro, no tenemos ese, al menos en mi caso, ¿eh? Mis compañeros sí que han hecho algún tipo de experimento con simios, por ejemplo, ¿no? Con grandes simios sí que lo hicieron, con bacteroides y tal. Que sí que compararon, por ejemplo, poblaciones creo que eran chimpancés, yo creo, ¿no? Que estaban que eran salvajes y otros que estaban en cautividad con el ser humano y a ver si la microbiota era más próxima al ser humano con unos o con otros, o qué era lo común o lo no común, si estaba basado también en la dieta, en los, ¿cómo se dice? En los aditivos que echaban a la dieta, sobre todo los carragenatos y todo esto. Sí, sí, ahí se podría hacer un poco más. Pero bueno, igual eso sigue siendo complejo, sacar conclusiones en ese sentido. Pero sí, sería interesante. Gracias. Nada. Marta, hay una pregunta en el chat. No sé si la leo o la lees tú. Igual y la leo y la lees tú al mismo tiempo. Dice, hola, donde estoy hace mucho ruido, pero tengo una pregunta. Todos los seres vivos, según yo, tienen un ADN o RNA distinto, aunque sean hermanos. Entonces, ¿quién pone la línea o quién definiría a partir de qué diferencia en su material genético es diferente especie o la misma? Buah, esa es una buenísima pregunta que de hecho es el problema. Claro, o sea, no, en base a su material genético es muy complicado. Es un poco lo que pasaba con el ANI, que es lo que se utiliza en bacterias. De hecho, incluso los defensores del ANI dicen que el límite así como el estándar de límite entre dos individuos para que sean o no la misma especie es el 95%. Pero incluso ellos mismos dicen, bueno, pero hay que tener cuidado con esto porque hay que tener en cuenta también la ecología de las especies, si ecológicamente son muy diferentes o no, las condiciones en las que habitan, las características, ¿no? Por ejemplo, es que en nuestro caso en nuestro propio caso, si ellos han puesto como el límite de especie bacteriana un 95% de DNI, si nos comparamos nosotros con un chimpancé, tenemos un 98% de identidad. Y en realidad somos diferentes especies y somos súper próximos. ¿Por qué somos diferentes especies? Bueno, es que pues una forma de, bueno, aparte de por la que no hay flujo génico entre nosotros y está clarísimo que no lo somos, también podríamos ver que ecológicamente es que ocupamos nichos totalmente distintos, no tenemos absolutamente nada que ver. Y eso también lo dicen los propios defensores del ANI, no, pues hay que ver la ecología de las bacterias. Y de hecho cambian, dicen, bueno, pues es 95% en promedio, pero si tenemos en cuenta Prochlorococcus, pues lo subimos al 98%, y si tenemos en cuenta tal, lo bajamos a tal o bacteroides lo bajamos, porque claro, cada uno tiene sus características ecológicas que hacen que tengamos que subir o bajar el límite. Por eso también ese es uno de las grandes, de los grandes argumentos para ser detractores de ENI, que es lo que decíamos nosotros, ¿no? Que es que al final los límites son muy arbitrarios. O sea, al final poner un límite o no es un poco como que se están retroalimentando ellos mismos, ¿no? Y pones el límite donde un poco te interesa, donde dices, justo aquí es la ecología tal, entonces pues el AINA tampoco es tan robusto para poder distinguir especies. Entonces, sí, al final, basado en identidad nucleotídica, yo no diría que es una buena manera de diferenciar especies porque al final no tiene significado biológico, que es lo que nos interesa, que tenga significado biológico y realmente refleje la realidad que hay detrás, no que sea una mera forma de clasificación para poder estudiar, que también está bien, ¿eh? O sea, ha sido útil hasta ahora, pues un poco lo que se hace en paleontología con las morfoespecies, pues lo estaban haciendo igual con las especies bacterianas con ese límite del 95%, pero igual lo interesante es que sí que refleje esa realidad biológica de detrás, que hay detrás, y que refleje un poco más que esté más próximo a la realidad. Entonces, sí, ¿dónde pone el límite de la diferencia de material genético que sea diferente especie o la misma? Es que yo no lo pondría, o sea, directamente me basaría en otro tipo de criterios para diferenciar si es una especie o no, no la similitud del material genético.
Gracias, Marta. Oye, y Diana, tenías la mano levantada. No sé si tú quieres hacer una pregunta. Es que creo que más o menos ya la estuvo diciendo ahorita, porque yo te iba a preguntar sobre los límites. O sea, tú contaste, ahorita nos platicaste acerca de la definición de especies, pero cuando son muy, muy cercanos, ¿no? Entonces, cuando estás definiendo especies no conocidas, sí, mi pregunta era si sí era válido hacer la definición basada en la similitud de secuencia, ¿no? Y si no es Sí, así, entonces, ¿qué haces cuando quieres pues presentar especies no conocidas? claro, o sea, la cosa es que si son especies no conocidas, claro, depende de si con lo que lo estás comparando ya es diferente, incluso género, incluso clase. Estos métodos que empleamos para la recombinación no se pueden utilizar para secuencias que son muy, muy, muy diferentes. Cuando ya el límite yo creo que era, no me acuerdo ahora mismo, pero no sé si era un 85%, es decir, que si ya el ANI entre las secuencias es menor de un 85%, ya no funcionarían bien estos métodos, porque al final están enfocados a diferenciar especies que tienen una diferencia más baja. Si se encuentra una especie totalmente distinta, pero el organismo que se conoce tiene una similitud, un ANI que es menor de un 85%, ya no utilizaremos estos métodos porque ya se supone que es tan diferente, la diferencia genética es tan distinta que decimos, bueno, ya asumimos que es una especie diferente, porque bueno, recombinar es que ya no se va a poder recombinar, es casi imposible, ¿no? Y ya pasaríamos a otros niveles. Y luego a los otros niveles de, pues en clados que están por encima del nivel de especie, sí que igual que ha pasado con el ENI, que hay un 95%, pues también hay unos estándares, ¿no?, de porcentajes para clasificar, pero eso tampoco ya es un poco menos problemático porque al final los clados que están por encima, como ya son arbitrarios, no están reflejando una realidad, simplemente lo hacemos como para facilitar nuestro estudio y nuestra comprensión, pues ya sí que puede ser arbitrario y no pasa nada. El problema es la especie que en teoría sí que es el único clado que existe en la realidad y sí que es interesante que sí que refleje eh, pues eso, la realidad biológica que hay detrás. Pero sí, ahí sí que sería interesante, o sea, ahí sí que se utilizaría el porcentaje LANI y ya estaría. Si no, en el caso de que sí que sean suficientemente próximos, es decir, que tengan un ANI mayor de un 85%, también se podrían utilizar estos métodos de recombinación. Se podría ver solamente por la secuencia si se puede calcular perfectamente si ha recombinado o no. En el caso de Conspecific, pues basándonos en el core genome, si ha habido recombinación homóloga por este cálculo que hacen de homoplasias respecto a las mutaciones. Y en el caso del PopCoINT, que no me gusta tanto, pero bueno, igual también está ahí para basarse en recombinación, pues sería simplemente ver, o sea, lo que hace PopCoINT es, pues, utiliza el genoma completo, calcula como el promedio de variación que hay entre dos genomas y se asume que es como un promedio de variación que es, pues, por mutaciones. Y si hay alguna región concreta en la que esa similitud es muchísimo mayor que la esperada en promedio como por azar, como por mutación, entonces ahí asume que ha habido una recombinación homóloga. El problema es que ha habido una recombinación reciente. El problema es que, claro, al no utilizar solamente el core genome no se puede asegurar que es una recombinación homóloga, pero igual se puede utilizar también para calcular la recombinación. Pero sí, en ese caso yo sí que diría que viendo el porcentaje de similitud o no, ya se podría ver si es la misma especie o no, y luego, pues si tenemos una similitud mayor del 85%, aplicar cualquiera de estas dos metodologías y sí que sería válida, a pesar de que la especie no se desconozca, no pasa nada. Ok, muchas gracias. Y tenía otra pregunta que quizás es como un poco más básica, pero tú nos presentaste una tablita donde hacías justo la comparación del ANI con subespecies. Entonces, ahí te iba a preguntar como, entonces, en este caso, ¿cuáles serían como los límites para definir subespecies? Claro, es que o sea, para definir ya la subespecie, ya ahí sería también arbitrario, porque igual la subespecie o sea, nosotros distinguimos subespecies, pero igual las hacemos de manera arbitraria. La subespecie en realidad no tiene significado biológico, no existe. Entonces, bueno, pues generalmente utilizan, pues, para subespecies o un 99% de diferencia, un 98% de diferencia, se consideran subespecies, o sea, un 98% de diferencia, por ejemplo, se consideran subespecies, un 97% dependiendo, ¿no? Pero igual también como es un corte muy arbitrario, al final, para distinguir subespecies. Para las subespecies generalmente se utiliza más eso,
pues datos ecológicos, ¿no? Pues si pertenecen a la misma población y realizan el mismo, pues la misma función, ocupan el mismo nicho dentro del ecosistema, pues ahí sí que podemos decir que es la misma subespecie o si incluso están empezando a sufrir algún proceso de especiación, ¿no? Con otra porque hay algún tipo de aislamiento y se está viendo que no hay flujo génico, pues decimos, bueno, podemos considerar que son subespecies a pesar de que siga habiendo flujo génico, pero menos, ¿no? A lo mejor en ese sentido. Eso también lo calcula también PubGNT. PubGNT calcula subespecies también en base a eso. Pues lo que hace es que como hace este tipo de redes de intercambio génico, sí que hace grupos que son especies y luego hace otros subgrupos que dice, sí, son la misma especie porque hay flujo génico, pero hay menos que si comparamos con el resto, ¿no? Y entonces pues lo podemos considerar subespecie, que también sería otra manera de diferenciarlo. Pero bueno, igualmente eso ya sería un poco más, un criterio un poco más arbitrario, ¿no? Por lo que se considere hay recombinación y sigue habiendo flujo génico, pero en menor medida que en los otros miembros de la misma especie, entonces lo podemos considerar una subespecie, que ecológicamente sean muy distintas a pesar de que recombinan y entonces, bueno, pues también se consideran subespecies. O que eso, si nos basamos en el ANI, pues bueno, que tiene un porcentaje de tanto y ya estaría. Pero bueno, yo creo que sería como menos problemático en ese caso. Ok, muchas gracias. Nada. Oye, Marta, yo también tenía una pregunta. Y yo estaba pensando que aquí en tu trabajo tú todo lo definiste con recombinación, ¿no? Entonces, porque me estaba pensando si pudieras haber hecho alguna prueba de selección y si eso hubiera ayudado a definir o no, o cómo ves tú. Mm, Claro, o sea, sí. Claro, en el caso de las pruebas de selección, a lo mejor vendrían bien, por ejemplo, pues eso para diferenciar entre la convergencia adaptativa, a lo mejor, ¿no? Porque dicen, bueno, si están sometidos a la misma selección, a una selección positiva y al final acaban con la misma secuencia o son secuencias similares, pues dices, pues a lo mejor es convergencia adaptativa, ¿no? Pero sí, o sea, podría ser interesante ver si hay algún tipo de selección y en base a eso definir especies. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que con la selección, o sea, como estábamos centrados en el concepto biológico de especie, que al final se definen especies por flujo génico, pues bueno, al final vimos que eso, la recombinación era como la forma más acertada para hacer ese tipo de concepto de especie. Pero bueno, teniendo en cuenta otro tipo de criterios, sí que sería interesante hacer una comparación o eso, incluso para determinar, para detectar estas convergencias adaptativas, pues sería interesante como para afinar un poco más el método, ¿no? Pero bueno, igual como vimos que eran despreciables y tampoco afectaban tanto al resultado final, pues tampoco le dimos más importancia. Pero sí, pero igual sí sería interesante. Ujú. Oye, y por ejemplo, ¿tú cómo ves la base de datos de GTDBTK? Entonces, o sea, ¿sí están bien las especies ahí o también está como, ¿tú cómo ves? Pues, o sea, es bastante cuando comparando, que bueno, yo creo que tenía por aquí a ver por dónde estaba, que comparaba un poco los resultados, esto aquí, ¿no? O sea, sí que se ve que coinciden bastante. O sea, la coincidencia es bastante con el E. coli Bio, por ejemplo, con Specific. O sea, que yo creo que está bastante bien, funciona muy bien esa normalización. La cosa es que, claro, el concepto teórico que tiene GTDB no tiene significado biológico, porque al final es, bueno, hay con esta normalización por linajes, ¿no? Entonces no tiene tanto significado biológico, por eso como que teóricamente no nos gustaba tanto, pero igualmente yo por lo que veo funciona muy bien. Y lo bueno que tiene GTDB y el GTDB-TK es que sí que permite hacer, porque con este tipo de clasificaciones que hacemos nosotros es más de, te bajan los genomas completos y además tienen que ser completos, porque si no son completos no vale, y lo hacemos de esa manera y tiene que ser, pero por ejemplo, el GTDB se puede utilizar genial con metagenomas, por ejemplo, funciona muy bien. Y se puede aplicar, además, se puede hacer ¿cómo se dice? Como de manera automática, ¿no? Puedes meterlo en un programa que te lo haga automáticamente y no es tan, porque el problema, por ejemplo, de con Specific, eso no se puede hacer con Specific porque tú tienes que seleccionar, o sea, tendrías que hacer, sería como más complejo porque tienes que seleccionar aquellos que se parecen más entre ellos y luego introducir uno y luego hacerlo en sentido contrario, porque a lo mejor no. Mientras que el GTDB funciona muy bien en ese sentido con estos datos masivos, ¿no? Bueno, y metemos el programa de GTDB TK y lo hace solo.
y lo calcula solo y además es que eso, pues además por la experiencia que he tenido de esto, de compararlo con Nicolai y también que lo utilizamos mucho también ahora en el laboratorio en el que estoy, funciona bastante bien, a pesar de que teóricamente, bueno, no, o sea, no podemos decir que es un concepto universal en base teórica, pero como funciona bien, pues yo creo que sí que es una buena herramienta. Sí. Wow. Paloma, tú tienes la mano levantada, a ver. Hola Marta, sí, muchas gracias por tu presentación, está muy interesante. Justo mi pregunta era un poco la que tenías anterior, Mirna, sobre, o sea, ¿qué utilizar para ti o tú qué considerarías utilizar mejor si la filogenia basada en homoplasias, la que es de recombinación homóloga o la que se da por entrecruzamiento? Porque dije, ahora con todas las condiciones de cambios climáticos, la homoplasia pues se viene dando en condiciones extremas, entonces ahí puedes tener diversos cambios, pero también por las diferentes condiciones puedes generar una recombinación homóloga. Entonces, ¿cuál para ti considerarías que sería como los mejores parámetros para basarte en una especiación filogenética? Mm, Claro, es que, o sea, claro, yo igual voy a seguir defendiendo, o sea, el con específico me parece a mí que, o sea, teóricamente, tal cual está construido, me parece que está muy bien por eso, porque cuida mucho que sea recombinación homóloga solamente del core genome, que no introduce ruido, introduce menos ruido en ese sentido, al menos teóricamente, a pesar de que es más delicado de utilizar. Y luego eso, pues es que eso depende de la situación. Pues obviamente si eso con genomas que no son completos, con metagenomas, con datos más, pues, más masivos, pues utilizar otro método tampoco me parece mal, sobre todo si funciona bien como pasa con el GTDB. Y luego, o incluso PopGNT también, que parece que es también más automático. El problema es que PopGNT es que me parece a mí que teóricamente es que no funciona bien. O sea, por lo que veo, ni funciona bien, ni veo que dé resultados coherentes porque se para demasiado y es que eso teóricamente para mí no está bien construido. Entonces, o sea, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, porque tu pregunta era, perdón. Bueno, mi pregunta era mejor, sí, ¿qué tipo de programa tú considerarías aplicando eso, de basándose en recombinaciones homólogas, homoplasias y todo esto para hacer la filogenia? Sí, o sea, o sea, si si quieres hacerlo basado en recombinación homóloga, desde luego con Specific para mí es y además como ahora lo están mejorando, me parece a mí que teóricamente es el que tiene más sentido. Pero es cierto que eso, o sea, tiene esa limitación de que se tiene que hacer muy manual, porque al final es como tienes que escoger, tienes que primero estar seguro de que el grupo que has utilizado como linaje de referencia es muy homogéneo entre él y luego ya poder, y además que pertenecen a la misma especie todos, y luego introducir algo nuevo y hacer el mismo análisis al revés. Y sí, o sea, es más delicado, digamos, a la hora de utilizarlo. Y luego hay otros programas que no lo son tanto, que se pueden utilizar más pues, con datos masivos y que también funcionan bastante bien, a pesar de que teóricamente no están basados en recombinación, pero bueno, sí que reflejan bastante al final la recombinación, aunque sea de manera indirecta, que sí al final funciona bien. Pero sí, yo diría que depende de las circunstancias y de cada caso. Y luego también de lo que teóricamente consideres que es mejor. En mi caso, ya te digo, para recombinación, el que mejor considero que es de teórico y funciona sería con Specific, pero eso, a veces no es posible aplicarlo. Entonces, bueno, pues a lo mejor yo te daría más para con GTD-BTK, a pesar de que no funciona, no está calculando la recombinación homóloga per se, pero bueno, como funciona muy bien y al final los resultados son muy similares, pues bueno, las diferencias que te van a dar son mínimas y yo creo que sí que sería una buena alternativa. Mm. Y bueno, tengo otra pregunta. A lo mejor no tiene mucho que ver ahorita con con el programa a utilizar, pero me generó, o sea, escuchando todo esto y se me generó, en el caso de las homoplasias, si nosotros, por ejemplo, tenemos algún tipo de género o especie que sea como de sitios que son con condiciones extremas o muy características, obviamente pues nos convendría mayormente basar en una homoplasia, ¿no? Mm. Por ejemplo, si queremos hacer. Sí, perdón. Vale, sí, sí. O sea, Si queremos hacer como esa filogenia, también mm, tendría mucho que ver como que el tipo de organismo que quieres hacer diferenciar.
Claro, o sea, yo creo que ahí depende más de, claro, del tipo de especie, del concepto de especie que quieres utilizar en este caso para, o sea, es igualmente, aunque sea en ambientes extremos, si quieres basarte en el concepto biológico de especie, que sería basado en recombinación homóloga, pues sí, habría que utilizar este con specific y tal, pero eso, porque si quieres definir las especies como individuos que intercambian o no material genético entre ellos, pues al final, sea en ambiente extremo o sea en un ambiente no extremo, pues se tendría que utilizar ese criterio, ¿no? Pero igual lo que habría que plantearse es, bueno, en este caso, pues a lo mejor tiene sentido o no tiene sentido utilizar en casos particulares, ¿no? Pues tiene sentido o no utilizar ese concepto de especie. El ejemplo que habíamos, por ejemplo, de los peces de agua dulce que entre ellos hibridan. En este caso concreto, considerar si son o no la misma especie con el concepto biológico de especie, a lo mejor no nos interesa, porque realmente estamos viendo que pues, no son, es una especie totalmente distinta, porque bueno, ecológicamente no tiene nada que ver y morfológicamente no tiene nada que ver, a pesar de que sí que hay flujo, porque están hibridando. Entonces, sí, ahí a lo mejor, por ejemplo, no se podría aplicar, no tendría sentido en el caso de los fósiles, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí más la pregunta es, bueno, en este caso concreto, ¿tiene sentido aplicar el concepto biológico de especie o no tiene tanto sentido? En este caso, bueno, para mí incluso en los ambientes extremos sí que teniendo sentido, ¿no? Aplicarlo, pero bueno, igual habría que ver casos particulares y ya decidir. Es que eso, o sea, al final para que haya un concepto universal de especie es lo que decía al principio, ¿no? Yo creo que todavía nos queda un caminito largo. Estamos intentando unificarlo, pero sí sigue habiendo casos en los que está complicado aplicar el mismo criterio para todos. Pues sí. No sé si he Muchas respondido. gracias. De nada, gracias. Oye, Marta, antes de que alguien más te pregunte otra cosa, ¿tú cómo ves, por ejemplo, esto en los metagenomas? O sea, ¿ves viable que tratemos de hacer como identificar especies basadas en la recombinación en un metagenoma? ¿O crees que está loco? Ahora mismo no lo veo. De hecho, bueno, tenía una compañera que justo allí en Austin que lo estaba intentando hacer bueno, pues con secuenciadores que tuvieran secuencias más largas, bueno, pero bueno, era complicado. Pero claro, o sea, el problema es que al final lo que se construyen, o sea, los genomas que se construyen en un metagenoma es como un promedio, un genoma promedio, y ahí ya no se, o sea, se pierde, ya no se distingue si hay recombinación o no, no se podría asegurar si hay recombinación entre los individuos, porque no, en realidad no estamos tratando con individuos, ¿no? Cosas distintas. Entonces, yo de momento, mm, yo no me fiaría mucho, no lo veo posible. Por eso digo que depende, entonces en ese caso a lo mejor sí que utilizaría otro tipo de métodos como el GTD, el toolkit, el GTD toolkit. Pero sí, pero bueno, supongo que con el tiempo si se podrá, digo yo, pero vamos, de momento con los programas que tenemos, con estos dos, yo no lo veo, la verdad. Esa es la pena. Por eso utilizamos genomas completos. No utilizamos ni siquiera genomas incompletos, utilizamos genomas completos y que no vinieran de metagenomas, además. O sea, eso sí que fuimos muy estrictos con eso, precisamente por eso, ¿no? Por ese tema, porque no, yo no lo veo. Qué interesante. Oye, Mm. y bueno, aquí trabajamos mucho con amplicones y con secuencias de 16S. ¿Tú cómo ves eso? Bueno, considerando que pues es solo un gen y todo, ¿qué opinión tienes de eso? Del 16S para diferenciar. eh, o sea, bueno, yo creo que como todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Es cierto que el 16S tiene ya como tiene un recorrido tan largo y hay tanta base de datos y claro, pues sí que en ese sentido sí que funciona bien, ¿no? Para utilizar, pues eso, para clasificar. Pero es cierto que no diría yo que es el mejor ahora mismo gen marcador para detectar especies. Yo diría que hay otros que son mejores. Y bueno, y también depende, o sea, ¿y los genes marcadores cuáles son? Pues depende del ambiente que estés utilizando, de los organismos que estés estudiando, ¿no? También, ¿no? Pero sí yo diría que sería mejor utilizar otro tipo de genes marcadores que sí que detectan mejor, que son exclusivos de una especie concreta o que se ve que diferencia muchísimo mejor y para poder clasificar. En el caso, por ejemplo, de la biosfera rara,
sí no utilizamos 16S para diferenciar bichos que no se conocen, sino que utilizamos, son como un set de genes marcadores que bueno, los sacaron, utilizamos el programa Motus, pues tienen como un kit de 15 genes marcadores y utilizamos esos para detectar la variabilidad. Y además eso, si tienes más genes marcadores, pues es más fiable, ¿no? Si te dan todos los genes marcadores lo mismo, pues al final es más fiable que sea diferente especie a que solamente utilizas uno. Pero sí, igual veo que depende de la situación. Tampoco me gusta a mí decir sí o no, porque claro, depende de cada situación. A lo mejor te conviene más utilizar uno u otro. Aparte de que igual el 16S, el problema también que tiene es que, claro, como también el número de copia del 16S no es un gen de copia única tampoco. En muchos organismos, en muchas bacterias además está repetido muchísimas veces. Incluso hay 16S dentro de la misma bacteria que son distintos. Y ahí puede ser complicado en ese sentido también. Puede meter como un extra de complicación, pero bueno, es eso. O sea, para mí también, tampoco no se puede competir o sea, el 16 también tiene muchísima historia y la base de datos es enorme, entonces yo creo que sí que depende de la situación, tiene sus pros y sus contras. Pero sí, yo creo que sí que hay otros genes marcadores que son mejores que el 16 y sobre todo sí que me parece mejor utilizar muchos, ¿no? O sea, no uno solo, sino varios y ver si todos dan, o sea, hay como coherencia entre todos ellos y así que da un poco más de soporte al análisis. Ujú. Ok, interesante. Pues no sé si tienen más preguntas para Marta en este momento. Si no hay más preguntas, yo quería ver, Marta, si nos podías platicar sobre lo que hiciste en tu tesis de doctorado con el Tara Ocean y todas esas cosas, y más o menos de lo que estás haciendo ahorita en tu postdoc, para que se lleven como una buena como probada de lo que haces. Genial. Sí, pues nada, en mi tesis, nada, pues estudié, bueno, Tara Oceans y Tara Arctic lo estudié solamente durante la estancia y bueno, comparé un poco porque yo sobre todo hice mi tesis en la expedición Malaspina, que se hizo en 2010, fue una expedición alrededor del mundo que fue tomando muestras de todos los océanos tropicales y subtropicales. Pero lo bueno que tenía esa expedición, que es lo que la hace un poco diferente respecto a Tara, es que sí que bueno, llegaron, porque yo no fui a la expedición por desgracia, llegaron desde 3 metros hasta 4.000 metros de profundidad. Y es cierto que a tanta profundidad pues hay pocas muestras que lleguen a tanta. Y sí que por eso pudimos hacer estudios de los perfiles verticales. Y también además hizo bastante muestreo en el Océano Índico, que también ha sido poco estudiado. Entonces, bueno, básicamente lo que hice fue hice un estudio del número de copia promedio de poblaciones, pues escogí los taxones que eran más abundantes en superficie, en profundidad y en superficie y profundidad. Escogí el SAR11, que es, bueno, es Pelagibacterales, el orden Pelagibacterales, para superficie y profundidad, que es, bueno, es el organismo más abundante del océano, bueno, al menos la bacteria más abundante del océano. Para superficie utilicé Prochlorococcus marinus, que es una cianobacteria que solamente está en superficie. Para profundidad, el orden Alteromonadales. Y luego utilicé otro más para superficie y profundidad, que era la familia Rhodobacteraceae. Y pues lo que hicimos fue comparar qué genes eran los que más variaban en número de copia en superficie y profundidad. Para ello, pues calculamos las abundancias de esos genes y los normalizamos por unos genes marcadores que eran universales y de copia única, y esos nos daban el número de bacterias, de células promedio que había en la muestra. Y de esa manera podíamos calcular el número de copia promedio que tenían los individuos de superficie y los individuos de profundidad y compararlo. Y sí que vimos diferencias enormes. Por ejemplo, los genes que más variaban eran los transportadores sobre todo de hierro, de fósforo y de nitrógeno. Y sí que se veía, por ejemplo, y también vimos muchísimas diferencias también en cuanto a los taxones estudiados. Por ejemplo, en el caso de Pelagibacterales y Prochlorococcus, que eran organismos al final muy, como se dice, streamlined, o sea, muy reducidos y porque eran oligotrófos y vivían en zonas donde la cantidad de nutrientes era muy reducida, pues en ese caso tenían una cantidad de transportadores mucho más reducida, mucho menor, que en el caso, por ejemplo, de alteromonadales, que principalmente está asociada a son partículas, bueno, pues son estas bolitas de materia orgánica, que claro, ahí tienen abundancia de alimento y la estrategia era muy diferente, era como ellos lo que hacían era más
¿cómo se dice? Tener transportadores muy específicos para cada tipo de, cada forma de hierro, ¿no? Pues eran capaces de transportar hierro 3, hierro 2, sideróforos también, que eran, bueno, son unos agentes quelantes que se unen al hierro para facilitar el transporte. Utilizaban también transportadores de sideróforos, es decir, que del grupo HEMO, es decir, que había una variedad de transportadores muchísimo mayor en aquellos que eran copiotrófos, es decir, que estaban adaptados más a sitios con abundancia. Y luego dentro incluso de pelagiobacteriales, como os dije antes, que era abundante tanto en superficie como en profundidad, en la superficie, que es un medio que tiene escasez de nutrientes, pasaba esto, era muy parecido a Prochlorococcus, es decir, que tenía una distribución muy pequeña, o sea, una cantidad, como se dice, una variedad muy pequeña de transportadores de hierro. En cambio, cuando se iban a profundidad ya cambió un poco más y sí que veíamos que aparecían más transportadores de hierro que en el caso de la superficie, o sea que sí que había una diferencia clara en las poblaciones de superficie y de profundidad en función de la disponibilidad de nutrientes, en este caso de hierro. Y cosas similares vimos con el nitrógeno y el fósforo. Y luego eso con Rhodobacteriaceae, la cosa es que, bueno, eran igual un poco más heterogéneos porque había algunos que sí que estaban asociados a partículas y otros que no, pero sí que se veía bastante más similar a heteromonadales, por ejemplo, pues más variedad de transportadores, ¿no? O sea que sí, estaba bastante interesante. Bueno, luego también durante la tesis, aparte de eso, antes de hacer el análisis de metagenoma, sí que hice un estudio comparativo de cuál era la mejor metodología para estudiar, en este caso, metagenomas marinos, porque es cierto, claro, no tiene nada que ver estudiar un metagenoma del intestino humano que un metagenoma de ambientes extremos con un metagenoma marino, porque cambia mucho la información que se tiene en las bases de datos. Y luego también la complejidad del propio ecosistema. Entonces, lo que vimos fue que en el caso de metagenomas marinos, por ejemplo, que tenían una poca representabilidad en las bases de datos y que además eran muy complejos, era muchísimo mejor hacer un ensamblaje primero y luego ya predecir los genes y tal y hacer el análisis. Mientras que, por ejemplo, en el caso de el microbioma del intestino humano, que estaba mucho más estudiado y tiene una mayor representabilidad en las bases de datos, además es menos complejo, no tiene tanta variabilidad, sí que era mejor, por ejemplo, hacer el análisis sin ensamblar, directamente hacer la predicción de genes con las lecturas, porque claro, al final el ensamblaje sí que tiene cierta pérdida de lecturas, a pesar de que luego las intentamos recuperar a posteriori y tal, pero bueno, sí que hay cierta pérdida. Entonces, al final haces ese balance de que prefiero que sea más larga la secuencia y que haga una mejor predicción del gen, o que sea más corta la secuencia, pero no la pierda, por lo menos, ¿no? Entonces, sí, en el caso del microbioma humano estaba claro que mejor no ensamblar, en el caso de los microorganismos marinos mejor ensamblar. Y luego ahora eso sería lo que hice durante mi tesis, más o menos, ¿no? Luego también hice la primera análisis que hice en mi tesis fue un estudio, eso sí que era un estudio genómico, no eran metagenomas, y sí que comparé patrones entre diferentes genomas de diferentes ambientes. Es decir, que lo que comparé fue por ejemplo, si había algún tipo de relación entre el tamaño genómico y la ubicuidad, es decir, en cuántos ambientes diferentes aparecía un determinado organismo y sí que se veía que había correlación, o también se había algún tipo de correlación entre el número de copias de 16S con determinado ambiente, ¿no? Por ejemplo, pues sí que se veía que el número de copias de 16S era muchísimo mayor en aquellos ambientes donde había más nutrientes, por ejemplo, como por ejemplo aquellos asociados a hospedador en el microbioma oral o intestinal, porque el número de copias está relacionado con la velocidad de replicación, ¿no? de la bacteria, de la tasa de crecimiento, vamos. Y luego también vimos qué porcentaje de genoma dedicaban las bacterias para ¿cómo se dice? A cada clase funcional en función del ambiente en el que estaban relacionadas. Por ejemplo, no sé, y también en función de la ubicuidad, ¿no? Del número de ambientes en los que aparecían. Por ejemplo, se veía que aquellas bacterias que estaban asociadas yo que sé, igual a un hospedador, a microbiota oral o microbiota intestinal, sí que dedicaban un mayor porcentaje de su genoma a genes relacionados con el metabolismo de carbohidratos, pero un menor porcentaje a genes relacionados con la motilidad. Y en cambio, aquellos de vida libre al revés, ¿no? Que tiene sentido, ¿no? Porque al final, si estás en vida libre, pues te interesa más moverte, ¿no? Que si estás con un hospedador.
Entonces, bueno, eso fue básicamente lo que hice durante mi tesis. Y ahora durante mi postdoc estamos desarrollando unas sondas, pero claro, estamos estudiando, como expliqué antes, estamos estudiando la biosfera rara de muestras de suelo y también de ambientes extremos, pero bueno, básicamente de suelo. Y lo que queremos en la biosfera rara son aquellos organismos que aparecen en muy poca abundancia y entonces en el estudio de los metagenomas se pierden, no se pueden recuperar, porque al final eso, pues cuando se hace el ensamblaje, pues se pierden, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que intentamos hacer es recuperarlos. Bueno, con estas sondas, diseñamos sondas, son sondas de ADN y son sondas de unos genes marcadores que ya conocemos cómo funcionan, que son universales, que son de copia única bueno, que sabemos que hibridan muy bien, es decir, que tienen que tener, o sea, buscamos la región de ese gen que sea lo suficientemente específica como para no recoger cualquier cosa, para no recoger cualquier gen, ¿no? Que coge el gen que queremos, pero suficientemente flexible como para que no escoja solamente una especie concreta, sino que escoja especies que no se conocen, ¿no? O sea que ahí tenemos que hacer un equilibrio ahí que nos vaya bien. Porque no solamente es escoger el gen, sino también qué región, qué dominio del gen nos conviene en cada caso. Entonces, bueno, esto sí que se hace en laboratorio. Pues bueno, yo lo que hago es sí que selecciono las sondas, porque mi trabajo sigue siendo puramente computacional, pero luego eso lo enviamos pues a un sitio donde ellos sí que diseñan las sondas y eso ya se hace experimentalmente en el laboratorio, o sea, no experimentalmente en el laboratorio, quiero decir. Entonces utilizan esa sonda para en las secuencias de metagenoma recoger pues esas secuencias pues que se parecen, que son de ese mismo gen. Pero eso recoge no solamente la biosfera que es abundante, que es la que se recogería con los metagenomas, sino que también recoge, gracias a ello, recoge también esa biosfera que es rara y que con un análisis de metagenomas normal, con ensamblaje, se perdería y no se podría recuperar. Y bueno, básicamente eso estamos haciendo. Yo me estoy centrando más en aquellos genes que son de metabolismo de energía, pues un poco para entender cuál es la función también de esa biosfera rara, pues eso, si se encarga más de eso de metabolismo de energía o de xenobióticos y bueno, pues básicamente es eso, pero vamos, acabo de empezar el postdoc, o sea que vamos a ver cómo se da. Estoy todavía aprendiendo. Ok, pues muchas gracias, Marta. ¿Alguien tiene algún otro comentario o pregunta para Marta? Pues parece que no. Pues entonces, Marta, pues yo creo que pues aquí si quieres la podemos dejar. Si quieres, regresa a la diapositiva donde tienes tus datos para que te contacten si acaso te Sí. quieren contactar. Ajá. Y pues yo te quiero agradecer, Marta, por haber acompañarnos, por explicarnos un poquito qué es una homoplasia y todas esas cosas del concepto de especies que no los tenemos tan claros. Y pues ya nos dejaste pensando qué vamos a hacer y si queremos probar esto en las arqueas, a ver qué se nos ocurre después, porque suena muy interesante. Y pues no Genial, sé, nada. Marta, si quieres decir otra cosa o si alguien del público le quiera preguntar algo más a Marta, le pueden preguntar cualquier cosa, ¿no? Yo digo. Claro, sí. Ajá. Sí, y si no, si en algún momento, yo que sé, me ocurre una pregunta mañana o porque o sea, yo que sé, acabo de dar la charla y a lo mejor todavía está muy reciente, ¿no? Pues igual me podéis contactar, no hay ningún problema, me contactáis y pues tanto por aquí, por el correo que he puesto, como por el grupo este que tenemos que también me han añadido, me podéis preguntar todo lo que queráis y yo respondo encantada. O sea que sí, Pibes, muchísimas gracias por invitarme, que vamos, yo encantada de explicar lo que he hecho, ¿no? Al final es un poco como gratificante, ¿no? Decir, mira, y también lo ves un poco en perspectiva, ¿no? Mira, todo lo que he hecho es trabajo, ¿no? Que muchas veces el mundo de la ciencia no es muy agradecido, pero si lo ves así en perspectiva dices, pues sí que lo es, sí. Al final se ha merecido la pena, yo creo que sí, o sea que muchísimas gracias, de verdad. Sí, pues gracias a ti, exactamente. A veces como que no es casi como muy feliz el mundo científico, pero sí tu trabajo es muy valioso y qué bueno que te veniste a presentarlo. Pues gracias, Marta. Voy a detener la grabación aquí.